Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio habitual de los días miércoles. Bueno, les cuento que tuve que realizar un viaje a la ciudad de Arequipa por algunos asuntos que tenía que arreglar y desde ahí estamos transmitiendo el mensaje de hoy. Damos gracias a Dios porque a través de este avance de la tecnología, pues permite que la palabra de Dios se siga predicando y que ah, no haya ningún obstáculo para hacerlo. Realmente damos gracias a Dios porque es la tecnología y sobre todo porque la utilizamos para la gloria de nuestro Dios. Así que damos gracias al Señor y vamos a seguir con nuestras meditaciones del Salmo 119. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias también, Señor, por la tecnología. Gracias, Señor, porque ah, a través de ella, pues permites que pues, podamos dar a conocer tu palabra y que tenga más alcance. Señor, y oramos porque aquellas personas que realmente necesitan conocer las escrituras y que sean tocados por el poder de tu Espíritu, para que realmente vivan vidas que glorifiquen tu nombre, o tal vez para aquellas personas que aún no te conocen, que tengan la oportunidad de poder arrepentirse y conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, abre nuestra mente y nuestro corazón para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en todos estos miércoles hemos estado predicando el Salmo 119. Vamos vamos a meditar un poquito sobre el verso 33 de este Salmo 119. Este verso nos dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Una oración que el salmista hace y que pues quienes han estado siguiendo todas las prédicas de los miércoles, como que ya no le va a ser extraño esta oración que el salmista hace. En dos oportunidades el salmista pidió a Dios y le dijo, enséñame tus estatutos, en el verso 12 y en el verso 26, dentro de otro contexto, ¿no? Y que lo explicamos claramente. Pero aquí la petición es parecida, donde dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, ¿no? El camino de tus estatutos. Entonces, lo primero que podemos anunciar aquí o meditando este versículo es que hay unas diferencias que debemos comentar o debemos hacer notar. En primer lugar, que la petición del salmista no es tanto que Dios le enseñe sus estatutos, sino que le enseñe el camino de tus estatutos, le pide al Señor. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿qué? Un minutito. El salmista está pidiendo, enséñame tus estatutos, le dice en los versos 12 y 26, pero acá le dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Porque uno le dice, enséñame tus estatutos y el otro dice, el camino de tus estatutos. Ok, entonces vamos a explicarlo bien. Cuando le dice, enséñame tus estatutos, entonces la palabra estatutos se refiere pues a las leyes particulares de Dios, considerando cada una de ellas en forma independiente. Y el salmista quería conocer esto. Es como quien dice, pues se refiere a una colección de listas o leyes, pero cada una pues es tomada en cuenta separadamente. Pero estas leyes, el salmista clamaba, quería conocerlo. Pero en esta oportunidad, en este salmo, nos dice, enséñame, oh Jehová, el camino de sus estatutos. O sea, el camino de sus estatutos se refiere a la forma de vida, a un comportamiento que se basa en el cumplimiento de todas las leyes de Dios. En los versos 12 y 26, el salmista pide a Dios que lo instruya al detalle en cada ley. Pero en este verso, el autor le está pidiendo a Dios que le ayude a entender, a aplicar la ley de Dios a su vida.
y así como también ajustar su vida a la totalidad de la ley divina. Y esto realmente es una tremenda petición y que debemos practicarla todos diariamente. O sea, decirle a Dios, Señor, no solamente quiero conocer tu palabra, sino que quiero aplicarla a mi vida. Y no solo eso, sino que tengo que ajustar. Te pido, Señor, que ajustes mi vida a todos los hechos y circunstancias que se me presentan en el día a día para poder vivir conforme a tu palabra cada instante de nuestra vida. Es una tremenda petición. La segunda cosa que tenemos que hacer notar en este pedido es que el salmista se dirige a Jehová, al Dios de Israel, al Dios eterno. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pide? Le pide su ayuda para el cumplimiento de la ley divina. El autor pudo haber confiado en los sacerdotes o en los profetas que le enseñaran pues el camino que deberían dar, pero lo que él más anhelaba era que Jehová mismo sea el maestro, porque realmente pues no hay quien enseñe como él. En Job 36:22 dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. Cuando el salmista utiliza el nombre de Dios, hace pues que esta petición sea más personal, como más intensa. Es como si el salmista mirara a Dios cara a cara y suplicara su ayuda, como un amigo a un Padre celestial. Él quería tener esa comunión y en esa comunión quería que Dios le enseñara que le enseñara sus estatutos para aplicarlos, para aplicarlos a su vida, ajustar su estilo, su forma de actuar al cumplimiento de las escrituras. Y el único que él sabía que no podía equivocarse en la adecuada enseñanza era Dios mismo, el Espíritu Santo tocando su vida. Y obviamente pues para tener esto, el salmista tendría que tener una comunión con el Señor, una comunión en donde día a día pues estaría uh, leyendo las escrituras, meditando a través de ellas. Por eso la importancia de hacer nuestro devocional, como siempre lo decimos, no en donde uno lee las escrituras, comienza a leer, ve la vida de José, por ejemplo, cuando interpreta los sueños a los que estaban presos conjuntamente con él. Se cumplen las escrituras, se cumple la profecía la interpretación del sueño que le hace José, y ellos se van, pero José le decía un minuto antes que te vayas. Cuando estés afuera, recuerda que yo te ayudé a servir, yo te interpreté el sueño, ¿no? Le dijo eso. Como que aún él seguía confiando en los hombres o seguía amparándose en los hombres y no confiando en Dios. Entonces cuando uno lee eso y dice, wow, yo cuántas veces he hecho eso, ¿no? Pero eso obviamente cuando tú estás en esa relación con Dios y comienzas a leer las escrituras y comienzas a meditar, es Dios mismo ministrando tu corazón, ministrando tu vida y tú reflexionando sobre cómo te estás comportando frente a las escrituras y Dios va hablando a lo más profundo de tu corazón. Y eso es lo que deseaba el salmista, que Dios mismo le hablara sobre las decisiones que ha tomado o las decisiones que va a tomar, ¿no? Cómo actuar, cómo vivir intensamente, pero cumpliendo las escrituras, viviendo una vida que alabe a Dios en espíritu y en verdad. En los versos 12 y 26, aquí ya es una diferencia bastante técnica, no le podríamos decir, porque aquí si comparamos los versos 12 y 26 con el verso 33, pues vemos de que eh, la utilización del verbo es diferente. En este verso 33 es diferente el verbo que se utiliza al verbo de los versículos 12 y 26. En este verso 33 el verbo que se utiliza en hebreo es yadá, que significa indicar o mostrar, en el sentido como que te muestra con el dedo, o sea, como que hay un acercamiento, te está enseñando
muy cercano a ti y te está señalando con el dedo el sitio que debes seguir. Para entenderlo mejor, vamos a dar algunos ejemplos de la utilización de este verbo en las Escrituras. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el verso 25, nos dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, en esta porción de las Escrituras es como que Dios le había señalado a Moisés y le dijo: mira, 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 este es el árbol, de este árbol. Entonces Moisés sacó el árbol y de eso le echó a las aguas, y las aguas se convirtieron en aguas dulces, ¿no? Esa es la utilización de este verbo. También vemos que este verbo también se utilizó en la oración de Salomón, ¿no? Cuando Salomón presenta o dedica el templo a nuestro Dios y realiza una formidable oración. Pero en el capítulo 8, en Primera de Reyes 8:36, Primera de Reyes 8:36, vemos cómo Salomón está orando a Dios y le dice: tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces es como que Salomón está diciendo: mira, tú vas a perdonar el pecado, pero les vas a enseñar, vas a estar a la mano con él, vas a ir como de la mano y les vas a enseñar, señalando con el dedo el buen camino para que no se pierdan, ¿no? Este mismo verbo también lo encontramos en el libro de Samuel, en Primera de Samuel 12:23, en donde dice: así que lejos sea de mí de que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí nuevamente este verbo aparece, en donde Samuel está diciendo: miren, no vaya a ser que yo peque contra Dios, no, de cesar de rogar por ustedes, pero también tengo que instruirlos, tengo que guiarlos, tengo que enseñarles, tengo que señalarles el buen camino. Entonces hay una diferencia en los verbos o lo que está resaltando, ¿no?, el salmista. Entonces, aplicando lo que hemos comentado en estos versículos, lo que el salmista estaba pidiendo a Dios aquí es que esté juntamente con él cada día de su vida, acompañándole e indicándole el camino que debe andar. Tremendo este pedido del salmista, ¿no? Ahora, ¿cómo podría responder Dios a esa petición? Entonces vamos a apoyarnos también en algunos salmos, ¿no?, que nos permitan dar respuesta a la pregunta que nosotros estamos formulando. ¿Cómo puedes responder a Dios a esta petición? Y David, mi querido hermano, no tenía ninguna duda al respecto. Vamos a ver qué dice David en el Salmo 25. En el Salmo 25, el verso 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. David sabía, o lo tenía muy claro, de que si él le pedía a Dios, Dios era tan bueno y tan generoso que él les iba a enseñar, les iba a guiar, les iba a orientar el camino por el que deben seguir. Y eso también lo vuelve a reiterar en el Salmo 25, también en el verso 12, y dice: ¿quién es el hombre que le teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Realmente el rey David no tenía duda de que si él le pedía a Dios, Dios pues simplemente le iba a enseñar el camino que debe seguir. Pero si seguimos analizando también el comportamiento o el pedido de David sobre cómo, con la seguridad de David ante este pedido ante Dios, el Salmo 32 es interesante leerlo, porque luego de haber sido convencido por el pecado, de su pecado, ¿no? David reconoce el deseo ferviente de Dios de estar al lado del pecador y de instruirlo en el camino que debe andar. En este Salmo 32, en el verso 8 dice: te haré entender, dice Dios por intermedio de David, y te enseñaré el camino que debes andar. Muy claro.
El rey David aquí dice, bueno, una vez que yo me he pecado, me he arrepentido y he confesado, Dios va a estar a mi lado y me va a enseñar el camino por el que debo andar. David, mi querido hermano, él aprendió que Dios no quiere guiarnos a la fuerza, como si de repente fuéramos animales, sino suave y amablemente, como un padre instruyendo a su hijo. Obviamente, esto no quiere, o esto no quiere decir que debemos dejarle todo a Dios, sino lo que nosotros demanda de nosotros es tener una comunión íntima con Él y una disposición a ser instruidos diariamente por su Espíritu Santo y su palabra. Por eso nuevamente reiteramos la importancia de tener nuestros devocionales, la importancia de tener nuestro tiempo con Dios. Ahora bien, el salmista pide y le dice, enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Enséñame, oh Jehová, el camino por el que debo seguir. Enséñame los estatutos y el camino por el que debo seguir, ¿no? Le dice el salmista. Pero es importante anotar que el pedido del salmista va acompañado de una promesa y de un compromiso personal de parte del salmista. Y dice, y los guardaré hasta el fin. Entonces, lo primero, mi querido hermano, que podemos anotar aquí es anotar el propósito del salmista de pedir dirección divina. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es? No, él no quería ser instruidos o que sea instruido por Dios como para lucir el conocimiento que él tenía de las escrituras frente a otros. Tampoco no lo hacía con el deseo de mostrar al mundo el gran conocimiento bíblico que tiene de las escrituras. Simplemente lo hace para desarrollar una vida en obediencia ante los ojos de Dios. Esto es impactante, ¿no? O sea, Señor, yo quiero que tú me enseñes, pero yo no quiero parar a jactarme de los versículos o los estatutos que tienen en mi mente. Muchos hermanos nosotros vemos así, que actúan así. A veces sale, pero a la luz rápidamente el versículo y lo dan a conocer a los demás, pero su vida, mi querido hermano, no lo refleja. Yo me acuerdo mucho que cuando recién estaba conociendo al Señor y escuchaba algunas parejas estaban discutiendo y uno le dijo al otro, en pleno mercado, ¿no? Y me dijo, ya te pareces a los evangélicos en donde recitan el versículo, pero otra cosa es lo que hacen. Y yo me quedé sorprendido y recién estaba en los caminos del Señor. Entonces vemos que aquí el salmista, pues tal vez previendo todo eso, le dice, Señor, enséñame, pero yo quiero tener un compromiso contigo. Yo no quiero que tú me enseñes para dar a conocer los conocimientos de tu palabra, el conocimiento bíblico que tengo, el conocimiento teológico, sino yo quiero desarrollar una vida de obediencia ante tus ojos. Lo segundo que también podemos anotar en este compromiso de parte del salmista es que él no solamente promete guardar las leyes de Dios, sino permite guardar el camino que Dios le ha enseñado. Con esta expresión, pues el salmista estaba diciendo, bueno, no solamente quiero que tú me enseñes, sino que quiero guardar, o sea, quiero vivir el camino que tú me enseñes. O sea, no me vas a enseñar por gusto, yo quiero aplicarlo. Ahora, es importante notar que uno puede decir, entonces no hay que pedirle solamente que el Señor nos dé su palabra, sino que también hay que pedirle que podamos vivir en el camino que el Señor nos instruye. No debemos hacer una dicotomía entre los estatutos de Dios y el camino de sus estatutos, porque al fin y al cabo, mi querido hermano, estas cosas van inseparables. Por algo conoces las Escrituras. No solo para tener un conocimiento, sino para que lo apliques a tu vida y obviamente tu estándar, tu calidad de vida, tus principios, tus valores mostrarán pues, una variación significativa en donde todos serán impactados por tu proceder. El salmista
tiene muy claro también que Él no solo quiere obedecer por un tiempo, por un momento, por alguna circunstancia nada más, sino que quiere obedecer la totalidad de su vida, no solamente en determinados momentos o en determinadas acciones. El autor, mi querido hermano, no tiene ninguna duda que Dios le va a responder su oración. Más bien, él anticipando la respuesta de Dios, el salmista se compromete a vivir de acuerdo a la revelación que Dios le dará y lo hará por el resto de su vida. Esto también nos invita a una reflexión, ¿no? Si somos honestos, nosotros tendremos que reconocer que cuando tenemos grandes problemas, como que nuestra vida espiritual registra pues una inestabilidad espiritual, ¿verdad? Porque somos avasallados de repente con una multitud de pruebas que hoy muchos pueden estar pasando, ¿no? Y que de repente tu vida cristiana muestra pues una inestabilidad espiritual. Y esto es lo que el salmista trata de evitar. Por eso es que le clama a Dios y él se compromete a que, a pesar de las circunstancias que puedan ser adversas, él quiere mantenerse firme en los caminos del Señor. Lamentablemente nosotros un día tenemos un tremendo compromiso con Dios. Prometemos servirle, pero hasta el fin. Pero cuando viene la tentación o cuando nos enfriamos también espiritualmente, volvemos pues al comportamiento que teníamos antes. Y esto no es bueno. Entonces necesitamos pedir a Dios mayor perseverancia en la vida cristiana. Bien, esta es una pequeña reflexión sobre este verso 33 del Salmo 119, que es muy profundo y que al mismo tiempo nos confronta, ¿no? Entonces, podemos formular las siguientes preguntas a nivel de reflexión. ¿Estamos pidiendo a Dios que realmente nos enseñe el camino que debemos andar? O sea, eso es parte tuya o de repente tú estás, porque lees las escrituras, lo interpretas, lo entiendes a tu manera y quieres vivirla a tu manera. O realmente le estás mostrando humildad ante Dios y dices, Señor, enséñame el camino que debo andar. Señálame con el dedo, Señor, ese camino que debo andar. No me quiero desviar. Entonces eso nos invita a reflexionar, ¿verdad? Este verso 33 nos invita a reflexionar al respecto. ¿Alguna vez le hemos pedido hacia Dios? Otra cosa que también debemos reflexionar es, ¿mantenemos una comunión íntima con Dios para poder escuchar sus instrucciones? ¿Realmente estamos teniendo esa comunión? Porque a veces, y esto también nos pasa en donde estamos realizando nuestro tiempo con Dios, estamos en esa meditación, pero vienen ideas, pensamientos en nuestra mente y, y pues le tomamos y comenzamos a andar en esa línea de pensamiento y nos olvidamos lo más importante, en la que nosotros estamos en esa comunión con el Señor para recibir sus instrucciones, como que nos somos distraídos. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos esa comunión, no tenemos esa disposición de nuestro corazón a entrar, a abrir nuestro corazón y recibir las instrucciones de parte de Dios, continuo, permanentemente. Es hacer un paréntesis, dejar a un lado todos tus pensamientos, dejar todas las cosas que tienes que hacer y sentarte en el silencio, esperando que Dios hable a tu corazón en ese momento de intimidad con Dios. Otro aspecto que también debemos reflexionar es, ¿estamos perseverando en nuestra obediencia a la palabra de Dios? Ah, quizás al término del día has hecho un análisis de tu vida y has dicho, wow, aquí fallé. Porque todos fallamos, ¿verdad?
Pero en la medida en que tú identifiques tus fallas, en la medida en que tú tengas ese tiempo con Dios, ese tiempo, esa intimidad con Dios, pues tu corazón estará inclinado a la obediencia a las Escrituras y el Espíritu Santo te irá dando la fortaleza y la sabiduría para que cuando un momento similar, parecido o encuentres la solución a ese problema que te viene agobiando, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estamos perseverando en querer obedecer las Escrituras y ojo, tú no obedeces, por eso lo resalto, tú no obedeces para ser más santo, tú obedeces las Escrituras para reflejar al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces también nos invita a hacer otra pregunta y otra reflexión. ¿Permitimos que el mundo o la carne nos hagan desviar del camino por el cual debemos andar? Eso muchas veces sucede. Las tentaciones, lo que el mundo nos ofrece a través de todas las propagandas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. El mundo te ofrece muchas cosas. Muchas son buenas, pero lamentablemente, pues también en querer desear, anhelar esas cosas, o sea, te empecinas tanto que dejas lo más importante, lo más prioritario, que es Dios el que dirija tu vida. Porque el mundo quiere. Y por otro lado también la concupiscencia, los deseos de la carne. Son dos aspectos que nos hacen desviar del camino que debemos andar. Somos conscientes de ello, somos conscientes de nuestra propia debilidad y se le expresamos a Dios. Que nos enseña este salmo o este versículo de este salmo. Que seamos humildes ante Dios, pidémosles que Él nos enseñe su palabra, pero no para tener un conocimiento bíblico, teórico de la palabra y que podamos de repente, pues que fluya inmediatamente de nuestra mente, que fluya esa palabra en nuestra boca, que eso es bueno, indudablemente que es bueno, pero debe estar acompañado de una acción que respalde lo que tú estás diciendo. Entonces pedirle a Dios que si esos mandamientos, esos estatutos, pues pedirle a Dios que nos enseñe a aplicarlo a nuestra vida y que ajustemos nuestras decisiones a la voluntad de Él. Y por otro lado, pues debemos tener ese compromiso con el Señor, de decirle, Señor, queremos andar siempre en tus caminos, no solamente hoy día, no solamente en la tarde o mañana, sino todo el resto de nuestra vida. Un compromiso para el Señor. Meditemos sobre todo lo que hemos conversado en esta noche. Le pedimos a Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe. Tengamos esa comunión con el Señor. Perseveremos en una vida en obediencia y no permitamos que el mundo o la carne apaguen la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Señor, y oramos como el salmista. Enséñanos, Padre Santo, tus estatutos. Pero hoy queremos hacer esa oración ante ti, Señor. Ante ti, Jehová de los ejércitos. Enséñame, oh Jehová. Enséñanos, oh Jehová, el camino de sus estatutos. Que podamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, Señor. Pero también hacemos ese compromiso de guardarlos, de obedecerlos hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomemos en cuenta lo que hemos aprendido en esta noche.
y vivamos una vida, un cristianismo intensamente rico, rico con riquezas espirituales que nos permita glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.